marrones. Espero estén teniendo un excelente fin de semana y que todos estén ya más tranquilos de haber terminado con éxito el semestre. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Sensor UABC. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Adolfo y el día de hoy les tenemos temas igual interesantes, ¿o no es así, Daniela? Estás en todo lo correcto. El día de hoy les hablaremos de la celebración del Día Internacional del Contador celebrado el pasado 25 de mayo. Pero eso no es todo. También les platicaremos de todo lo que abarca esta interesante profesión y de en qué campus la ofrece UABC. Y eso no es todo. También estaremos hablando sobre lo que la Universidad Autónoma de Baja California hace respecto hacia la violencia y vamos a estar hablando sobre la erradicación, la visibilización y la denuncia de esta. Así que no te lo puedes perder. Iniciamos con Sensor UABC. Por el Día del Estudiante se llevó a cabo la clase de Yoga Masivo, Equilibrio y Energía en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La clase fue impartida por la instructora de yoga, Ana Carvajal. Agarren más equilibrio, mano a la rodilla, inhalamos y manos enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos vamos hasta atrás. Vamos haciendo. La actividad del día de hoy principalmente fue para apoyar a los estudiantes que entren, que retomen una vez más la vida social desde el autoconocimiento, este autoconocimiento que hemos olvidado al momento de estar en pandemia y dejar de socializar. Los beneficios del yoga son muchísimos, entre ellos está el aprender a respirar, el aprender a conectarte contigo mismo, el conectar con tu cuerpo, el conectar con tu mente. También está el beneficio de la salud, el retardar el envejecimiento, en que el cuerpo otra vez tome esos músculos que tiene sin mover. Esos músculos que dejamos por ciertas posturas se retoman. Nosotros por lo general por cuestiones de vida cotidiana empezamos a tener posturas en las cuales dejamos de hacer movimientos o tomar los músculos que no son necesarios para ese tipo de posturas y lo seguimos manteniendo por todo el tiempo. El cuerpo tiene su propia memoria muscular, entonces si nosotros le dejamos que esa memoria se quede mal puesta, mal alineada, sigue hasta que se queda en una postura crónica. Una vez que empiezas a hacer el yoga, empiezas a cambiar esa postura y empiezas a mover músculos que tenías olvidados en tu cuerpo. Es buenísimo para manejar a todo el mundo, desde niños, adultos mayores, estudiantes, trabajadores, personas que tienen problemas de movimiento, para personas que tienen un estrés todo el día, 24 horas, para todo el mundo es muy beneficioso. Nos ayuda a armonizar el cuerpo. Sus vibraciones nos ayudan más que nada a armonizar lo que viene siendo nuestra energía. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Al momento de que hace el sonido, este sonido empieza a invadir nuestra sangre y empieza a hacer un efecto que nos ayuda a relajar y bajar la energía que traemos, el estrés, el cansancio. Llevamos pecho a las rodillas, manos por detrás de los glúteos, juntamos codos, juntamos omóplatos. Inhalo profundo, sostengo y doblamos rodillas llevando los glúteos al piso, mirada enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
esta ocasión organizamos, por iniciativa de nuestra directora, la doctora María de Jesús Montoya Robles, una actividad con los estudiantes de la universidad para celebrar el Día del Estudiante. La razón de esta celebración fue una actividad de yoga y de actividad física, precisamente post pandemia. Como todos sabemos, la pandemia pues muchos nos dejó en casa, nos dejó sin actividades que nos conectaran con el universo y con el equilibrio con la naturaleza. Entonces, pues qué mejor manera de celebrar el Día del Estudiante, que es pues la razón de ser y existencia de la universidad. Es una experiencia muy interesante porque es la primera vez que hacemos un ejercicio así masivo. Ya se habían dado algunas sesiones de yoga, sobre todo para docentes, pero pues no con una cantidad de alumnos y de personas que participaron el día de hoy, que fue muy interesante porque también tuvimos alumnos de otras facultades que se incorporaron. Fue muy interesante, los alumnos quedaron muy tranquilos, nosotros quedamos muy satisfechos y creo que estas actividades las tenemos que repetir, sobre todo al final del semestre cuando los alumnos tienen más cargas emocionales por trabajos finales y demás, como que fue un gran respiro para ellos esta actividad. Alto, gracias chicos. Muchas gracias chicos. Existen más de una docena de civilizaciones y culturas mesoamericanas que cuentan con más de 20.000 años antes de Cristo. En algunos casos, según hallazgos de arqueólogos en esta zona del planeta, existieron culturas mesoamericanas. Hola, mi nombre es Celeste Rivera y el día de hoy hablaremos sobre 4 culturas mesoamericanas: los aztecas, mayas, olmecas y la cultura teotihuacana. Aztecas. En sus inicios, los aztecas eran considerados una cultura mesoamericana inferior por su naturaleza nómada, hasta que llegó el siglo XV y decidieron asentar su propio imperio. Trabajaron la tierra para mejorar el cultivo, construyeron embarcaciones para recurrir a la pesca e inventaron un sistema de riego para abastecer de agua el territorio donde gobernaban. Los aztecas empezaron a hacer uso del término México, que en su idioma significa en el ombligo de la luna, cuya ciudad, que acabó siendo la capital, fundada en 1325 como Tenochtitlán, terminaría siendo la actual capital de México. Mayas. Esta es una de las civilizaciones más brillantes de las culturas mesoamericanas. Se les atribuye esta característica excepcional porque influyeron en el desarrollo del conocimiento en la región. Por lo que respecta al continente americano, de ellos vino la astrología, las matemáticas o la escritura. Los mayas fueron considerados al mismo tiempo la comunidad comerciante por excelencia y fueron pioneros con el cacao, la seda y el cultivo del algodón. La religión era igualmente politeísta, aludiendo a la adoración a varios dioses, especialmente el del maíz, que era la fuente básica de ingresos y alimentación. Coincidiendo con la cultura azteca, también se recurre al sacrificio humano para contentar a los dioses, sobre todo para evitar el caos y la destrucción. Olmecas. Se puede considerar a la cultura olmeca como la madre de las dos anteriores, la artífice de lo que engloban el asentamiento de las culturas mesoamericanas. Se les atribuye la creación de la escritura y epigrafía, la invención del cero y del calendario mesoamericano. En cuanto al apartado artístico, la cultura olmeca se distingue fácilmente del resto, pues su iconografía más emblemática está formada por grandes estatuas en forma de cabezas. La sociedad olmeca se regía exclusivamente en base a leyes teológicas. Se le considera una teocracia de la antigüedad. La adoración a los dioses también era politeísta. Se representaban en templos dedicados a ellos y esculturas de idolatría. Además, existía una autoridad para regular el credo, la figura del chamán, el equivalente al Papa romano. Cultura teotihuacana. Quizás sea la civilización menos conocida y la más enigmática de todas ellas, puesto que se cree que desapareció mucho antes de la invasión española. Hay muy pocos datos sobre ella. El conocimiento que se tiene de los teotihuacanos surge de la fundación de la ciudad de Teotihuacán, que significa lugar de los dioses. Esto fue todo por la
la cápsula del día de hoy. Espero que haya sido de agrado el tema y el video y nos vemos en una próxima cápsula. Te recuerdo que el día 25 de mayo se celebra el Día Internacional del Contador, el cual se trata de un profesional que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con la contabilidad de una empresa o también de una persona. Eso suena bastante interesante. Ahora, quiero comentarles que justamente nos encontramos a las afueras de la Facultad de Administración y Contaduría en el Campus Tijuana. Con la licenciatura de Contaduría, UABC busca contribuir a la sociedad desarrollando profesionistas con una formación integral, capaces de analizar y administrar sistemas de información contables y financieros. El licenciado en Contaduría es el profesional capaz de fortalecer y apoyar el desarrollo económico y social, estrechamente vinculado con el saneamiento de las finanzas de los entes económicos. Y esta carrera se imparte en UABC, Campus Tijuana, Ensenada, Mexicali y Valle de las Palmas. Bueno, pues la verdad es que soy bastante sorprendida. La licenciatura en Contaduría cuenta con muchísimos ámbitos de los cuales yo no estaba enterada y además los alumnos en su etapa final comienzan a reforzar conocimientos en informática que les permite realizar un trabajo práctico. Además, también finalizan con el desarrollo de competencias profesionales y necesarias para introducirse en el ámbito laboral. Toda esa información y mucho más la puedes encontrar en la página oficial de UABC. Continúa viendo Sensor UABC. Buen día, cimarrones. Sean bienvenidos a la cápsula de visita. Hoy les presentaré un poco sobre la Feria del Libro que se estuvo presentando en la explanada de UABC frente a la Cafetería Central. Acompáñenme a ver esta pequeña exposición y una breve entrevista. Mi nombre es Diego Cosío, soy estudiante de la UABC en Lengua y Literatura, aquí en UABC. Tengo 22 años y ahorita llevo a cabo este proyecto personal que es de la edición de textos principalmente. Tanto la encuadernación o maquetación de textos que considero importante, que no son tan comunes en la región, y tener una posibilidad de moverlos aquí. Pues mi propósito principalmente con este proyecto es de textos, como ahorita lo mencioné, de que son difíciles de encontrar o que están descatalogados en el idioma español, tratar de brindarlos a un precio accesible aquí. A lo que yo entiendo, como es la promoción como de la lectura a través como del libro usado y que sea al mismo tiempo más económico como el acceso a los libros. Principalmente lo que yo muevo es libro de ensayo político, también un poco de narrativa o teoría literaria. Y un poco yo me muevo principalmente, más que llamar los libros, los muevo por fanzine o zine, que es un formato que está más vinculado a la autopublicación. Principalmente lo muevo por redes sociales, no cuento con tienda física, distribuyo en un espacio también que se llama Cafetería Caradura, donde ahí también dejo mis libros como a consignación. Pues ya hablando de los que tengo aquí, por ejemplo, yo recomendaría mucho que es el se llama La teoría de ficción de la bolsa de carga, principalmente porque creo que aborda el tema de la teoría literaria de una forma muy íntima de la autora y creo que tiene una muy buena voz para decir lo que como repensar o ver de distintas formas como una línea literaria o narrativa. Que se acerquen a lo que más le interesa, que no tanto, que no como sin prejuicios, e inclusive aceptar que a lo mejor hay literatura que no es para ti, como no forzarlo. Principalmente por Instagram, la cuenta es Libros y Sin Corrientes, pero también hay cuenta de Facebook. Espero que les haya gustado la cápsula de visita. Esto fue todo por mi parte, los veo en el próximo episodio. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. Te recuerdo
recuerdo que el día de hoy te mencionaremos lo que UABC hace para la eliminación, la visibilización y la denuncia de la violencia. Adi, ¿crees que nos puedas platicar un poquito acerca de esto? Por supuesto que sí, Aura. La máxima casa de estudios de Baja California reconoce el problema de violencia de género que existe en el plantel y es por esto que ha abierto distintos espacios para poder erradicarla, visibilizarla y denunciarla. Recordemos que nosotros somos la generación del cambio para esta institución. Además, UABC dio a conocer que tendrá cero tolerancia contra cualquier conducta de violencia de género o también de orientación sexual. Y la verdad es que esto me parece bastante bien, ya que dos valores universitarios es el respeto y la inclusión. Además, para llevar a cabo este objetivo se harán evaluaciones anuales, las cuales se darán a conocer en la Secretaría General de UABC. La Casa de los Cimarrones ha dicho que este 2022 es el año de la erradicación de la violencia contra la mujer. Si quieres saber más sobre este extenso protocolo, visita la página web Gaceta UABC. Seguimos con Sensor UABC. Algo de lo que se presentó en las imágenes anteriores. Todo esto son síntomas de estrés. ¿Te resulta familiar el tema? A continuación conoceremos un poco más sobre él. Sí. Hola, mi nombre es Iván Robles, soy docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y trabajo particularmente con alumnos de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. Tengo una licenciatura en Psicología y una maestría en Educación con énfasis en Educación Especial y actualmente estoy estudiando un doctorado en Innovación Educativa. Considero que sí ha habido un aumento en los casos de estrés, en los índices de estrés, y ahora con la nueva normalidad, bueno, para unos considero que el grado de estrés que tenían disminuyó, pero para otros aumentó también. Entonces suele ser muy variado porque depende mucho de la manera en la que el alumno enfrenta las situaciones cambiantes. Considero que los factores que lo provocan pueden ser diferentes y las maneras en las que los manifestamos también van a ser distintas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en el sentido de que previo a la pandemia pues no había un estrés por la pandemia, ¿no? Porque no la habíamos vivido, no nos había tocado. Y ahora con estas situaciones, entonces también ahora se suma a la lista de los factores que provocan el estrés, lo que sería la pandemia o el contagio por coronavirus o el confinamiento incluso también podría ser un factor que a muchos estresó. Creo que está muy vinculado a la parte de la organización del tiempo. Considero también que fue un cambio muy abrupto el hecho de que un día nos dijeron a partir de mañana ya no nos presentamos a las clases presenciales y nos vamos a ir completamente en línea. Entonces esos cambios abruptos pueden ocasionar con mucha facilidad niveles de estrés. Para algunos va a ser algo más transitable, más sencillo, no tan complejo, pero para otros podría ser algo muy marcado, ¿no? Un cambio que es demasiado sin algo preventivo, entonces puede ser muy, muy grande para ellos. Entonces empezamos a trabajar en línea por un periodo de aproximadamente 2 años y en esos 2 años el alumno fue adaptándose a esa nueva normalidad de trabajar a distancia. Luego viene ahora el regreso a clases presenciales y nuevamente entramos en un proceso de readaptación a lo que previamente teníamos. Entonces sí es
Es esperado el hecho de que muchos de los alumnos pues presenten índices de estrés, porque ahora que ya estaban acostumbrados a las clases en línea, entonces tienen que retomar el retorno a las clases presenciales. Okay. De los síntomas más comunes es la tensión muscular, que generalmente se presenta en la zona del cuello o en la parte alta de la espalda. Puede ser también dolores de cabeza, que estos pueden ir desde leves hasta intensos, pero suelen ser frecuentes. Irritabilidad también, poca tolerancia a la frustración, se molestan con bastante facilidad con personas que usualmente no se molestan, y también se va a presentar con cierta frecuencia. El estrés se puede manifestar en otras zonas también del cuerpo, como lo sería problemas gastrointestinales, pérdida del apetito, o por lo contrario, aumento en el apetito, que eso también podría estar relacionado con otra característica que sería la ansiedad. Puede estar también agotamiento, tanto físico como mental, menos disposición para hacer las actividades o cumplir con los ejercicios o presentarse en la escuela, ser responsable o llegar con puntualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se puede manifestar de muchas maneras distintas. Y va a ser variado también en un alumno y otro. Es decir, no todos los alumnos que presentan estrés lo van a presentar en el mismo grado o con las mismas características o los mismos síntomas. Considero que aumentaron los casos, pero yo no podría decir, o bueno, espero que nunca digamos que se volvió algo normal el estar estresado, porque al hablar de normalidad estamos también ya mencionando que sería una característica típica de la población. Entonces, el que el estrés se vuelva algo normal implicaría también que incluso sería una característica que tuviéramos que presentar para entonces ser normales. Entonces espero que nunca se vuelva una característica de la normalidad, pero sí es algo más recurrente el hecho de que las personas se muestren estresadas o tengan cierto nivel de estrés. Y como lo comentaba también anteriormente, los factores, o bueno, el COVID o la pandemia se sumó a la lista de factores que provocan estrés, por lo tanto la lista se amplió y eso genera que entonces también pudiera ser una razón por la cual actualmente las personas muestren estrés, sean más las personas que muestren estrés o los niveles de estrés también se hayan elevado, ¿no? No en todos los casos es necesaria la terapia, sobre todo habría que identificar el grado de afectación que tiene la persona. Todos tenemos estrés en algún momento, puede ser durante el día o puede ser durante la semana. Si ese estrés es leve o moderado, entonces considero que no es necesaria la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un nivel leve y moderado, estamos entendiendo que la persona puede afrontar ese estrés, es decir, tiene las herramientas o las estrategias para poder avanzar ante las situaciones. Cualquier situación de cambio que no esté pronosticada por nosotros, entonces puede ocasionar un estrés, que nos va a someter a esa resolución del problema en el cual vamos a buscar una solución. Si nosotros no contamos con esas herramientas o la situación sobrepasa nuestra capacidad para resolverla, entonces el estrés puede irse a un grado mucho mayor. Y es ahí donde la persona entonces le va a ser muy difícil poder regular y afrontar la situación problemática. Y ahí es donde podría entonces desencadenarse también los síntomas que son mucho más significativos o alarmantes, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos tener? Hay quienes les funciona, por ejemplo, ejercicios de respiración, habrá quienes no les funcionen. Algo que podríamos decir de manera generalizada es llevar a cabo un pasatiempo que sea provechoso,
Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay quienes al pintar o colorear suelen desestresarse. Hay quienes con tomarse 5 o 10 minutos de relajación también lo pueden hacer. Hay quienes prefieren la meditación, hay quienes prefieren salir a caminar, andar en bicicleta, ir a la playa, etc. Entonces, depende del tipo de pasatiempo que tenga y que sea de provecho, de beneficio para la persona, va a tener un impacto significativo y positivo en lo que sería la disminución de los niveles de estrés. Tips y actividades para manejar el estrés. Ejercicio. Ayuda a liberar endorfinas, las cuales ayudan al estado de ánimo y en la regulación de los horarios del sueño, así como la confianza en sí mismo. Pasar más tiempo con amigos y familiares. La convivencia con más personas da un sentido de pertenencia, ayuda en la autoestima y libera oxitocina, modulando comportamientos. Escuchar música que te gusta. Tiene un efecto relajante en el cuerpo. Respiración profunda. Activa el sistema nervioso dando una respuesta de relajación. Esto fue un capítulo más de Sensibiliza. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Sensor UABC y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Hasta la próxima. Uno de los grandes conflictos que viven los estudiantes es escoger una carrera universitaria. Puede que algunos desde muy jóvenes ya sepan lo que quieren estudiar, pero hay una gran parte que no lo sabe. Incluso, estando dentro de la carrera, deciden cambiarse. Entonces, ¿desde qué edad es recomendado ir pensando en la carrera que queremos estudiar? Bueno, en este video te contestaremos esta pregunta, así como te diremos los factores que tienes que tener en cuenta para escoger una. Acompáñame y te lo contamos. El momento de elegir una carrera es un momento de mucha inquietud e incertidumbre. Los padres, docentes, amigos y familiares preguntan qué vas a estudiar. Esta pregunta muchas veces se resiente con mucho peso, pues solo genera más conflicto en los estudiantes. La elección de una carrera no debe ser una decisión impulsiva. Esta decisión toma tiempo. Uno debe conocerse y saber cuáles son sus intereses y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿en qué momento o edad se debe empezar a considerar qué carrera escoger? Si algo es cierto, es que desde pequeños tenemos ciertas fantasías con alguna profesión. Muchas veces nace esto por algo que vemos o porque es motivado por nuestra familia. Pero es aquí donde no se debe sobrepreparar a los niños para que estos cumplan con las expectativas de los padres. Estos tienen que ir experimentando conforme avanzan en su vida educativa. Ahí es donde se irán dando cuenta de primera mano qué es lo que quieren estudiar. Es recomendado que esta decisión suceda en preparatoria, pues en esta los planes educativos cuentan con capacitaciones o especialidades las cuales los pueden acercar más a una respuesta. Además, es cuando están entrando en su adultez, por lo que la elección que se tome tendrá una relación con su personalidad, gusto, entorno y su realidad. Si estás ya pensando qué estudiar o aún estás en proceso de elegir, visita la siguiente página de UABC, donde encontrarás las carreras con las que cuenta, así como las unidades académicas donde están disponibles. Decidir tu vocación es sumamente importante. No necesariamente tiene que estar relacionado con lo que estudiaste. Es sabio cambiar de decisión. Por lo que no te preocupe que al estar en una carrera decidas cambiarte a otra. Puede que la experiencia te ayude y así sabrás qué es lo que quieres. De esta forma, la decisión que tomes será la correcta. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Tristemente llegó el momento de despedirnos. Si quieres saber más información sobre lo que te hemos mencionado, puedes seguir las páginas oficiales de la universidad. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este nuevo episodio de Sensor UABC. Recuerda que la próxima semana traeremos contenido igual de importante e interesante, así que no te lo puedes perder. No olviden que pueden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si llegan a perder el estreno, puedes ver la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal.
Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Además, si te perdiste de algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.